¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, ese momento que por lo que veo es uno de los que más les gusta a todos los sudamericanos que están acá en el canal y apoyan en cada video, sin importar qué selección sea y qué país sea, siempre están ahí y por eso yo se los agradezco de todo corazón. El video que subimos ayer sobre el análisis de la selección ecuatoriana, sobre la tri y el mejor momento que está pasando, la actualidad que está atravesando, que es terrible, les pedí 5.000 likes y si llegamos a esa cifra, en la semana íbamos a hacer un directo analizando el camino justamente en las eliminatorias. Así que en este video les voy a pedir lo mismo, si llegamos a 5.000 likes en este video, así que dedicado a todos los colombianos y a todos los sudamericanos que quieran ver el camino de Colombia en estas eliminatorias que quizás no está siendo el mejor, sin embargo está bueno analizar y ver en qué falló, en qué le está faltando y bueno, todas esas cosas. Nada, dejan su like, 5.000 likes ya saben, y como les dije en el video de ayer también, tenemos OneFootball. En el primer comentario fijado tienen ahí la aplicación número 1 de información. Se pueden informar con su selección al instante, todas las noticias, así como también pueden informarse con la actualidad de los futbolistas de la selección en estos momentos, que por ejemplo Luis Díaz llegó al Liverpool. Bueno, ahí OneFootball te tira la notificación si vos la activás y bueno, y te va contando un poco cómo está haciendo el camino de Luis Díaz en el Liverpool, y también se puede informar acá en Sudamérica, como siempre les digo. Así que en el primer comentario fijado lo van a tener. Y ahora sí, vamos a arrancar con la editorial de por qué Colombia hoy en día no está atravesando su mejor momento. ¿Qué es lo que le está faltando a Colombia para poder llegar al Mundial de Qatar? Obviamente vamos a analizar un poco de eso. No voy a entrar tanto en detalle de qué tiene que pasar para que Colombia clasifique. No, en eso no voy a entrar en detalle. Sin embargo, vamos a hablar un poco de lo que fue atravesando en estas eliminatorias y cuál es el principal problema, o sea, quién es el responsable de este momento que está atravesando, que sin dudas por momentos recibe críticas que quizás son constructivas, pero hay otras que no sirven. Hay otras críticas que son destructivas justamente, y esas críticas no sirven y no tampoco contribuyen al momento que está pasando la selección colombiana, que al fin y al cabo necesita empuje. Así como en su momento, les planteo un ejemplo, el caso de Argentina en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Tenía que ir a Ecuador, tenía que ganar sí o sí, y bueno, termina ganando, pero en ese momento el periodismo y el plantel se estaban llevando muy mal, porque el periodismo que vemos en la televisión no es sinceramente el periodismo más sano. Y es una lástima tener que decir ese tipo de cosas, pero es cierto, hoy en día en la televisión se ve más un periodismo amarillista, un periodismo que siempre busca el más mínimo detalle para pegarle a alguien. Y bueno, y lamentablemente eso no es periodismo, pero bueno, no importa, no voy a entrar en detalle de eso. Quiero más que nada hablar un poco sobre esta selección colombiana que está ya 7 partidos, si no me equivoco, sin meter goles. ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque al fin y al cabo, si vamos jugador por jugador, nos damos cuenta que sin dudas Colombia está en el top 3 de las selecciones que sus futbolistas están teniendo mejor rendimiento en el exterior. Y hablo desde la estadística pura, Luis Díaz, goleador de la Liga Portuguesa, se fue y para mí no sé si va a seguir siendo el goleador de la Liga Portuguesa hasta que termine el campeonato ahí, porque dejó un saldo goleador muy alto. Después, Duván Zapata, uno de los goleadores de la Serie A. Luis Muriel, un jugador rendidor en la Serie A. James Rodríguez, es cierto, desapareció un poco del plano, se fue a un fútbol poco competitivo, sin embargo siempre participa de los goles. Juanfer Quintero, bueno, volvió a River para tener más visibilidad y de esa manera poder aportarle más a estas 2 fechas de la selección colombiana que sin dudas van a ser muy importantes, Bolivia y Venezuela. 2 partidos complicados sin ninguna duda, y ya no hablo por el nivel del rival. Estoy hablando por lo que se define en esa doble fecha. ¿Necesita un milagro Colombia? Sí, necesita un milagro casi. Pero en el fútbol todo es posible, sépanlo, siempre ténganlo en la cabeza. Después, tenemos buenas actualidades, como es el caso de Yerry Mina. Hoy, por ejemplo, metió un gol. Hoy metió un gol con el Everton. Davinson Sánchez, de lo más prolijo en la defensa del Tottenham, junto al Cuti Romero, que sin embargo el Cuti Romero se lesionó.
Terrible la actualidad de los futbolistas en cada club. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no rinden en la selección? ¿Qué pasa? Si sacás un jugador de Europa y lo traes acá, ¿cambia? No, no cambia, porque si ustedes se ponen a revisar la estadística, es verdad, existen jugadores que no rindieron de la misma forma en su equipo que en la selección, pero la mayoría rinde de la misma manera. Y también un factor que es fundamental es la armonía que hay en el plantel y obviamente el que te encabeza ese plantel, el líder de ese plantel. Una de las cosas que quizás sí tengo para criticarle a la selección colombiana es que yo hoy en día no veo un caudillo, no veo un líder de equipo que agarre en medio de la reunión de jugadores. Obviamente no estoy adentro del vestuario, no sé quién habla ahí adentro, pero me refiero, no veo un jugador que dentro de la cancha lidere, que arme al equipo. El otro día cuando me puse a pensar en eso, dije, es Falcao el que organiza un poco, porque es el más experimentado, es el que más voz de mando tiene ahí adentro, pero al fin y al cabo Falcao no juega de titular todos los partidos. Entonces los partidos que no juega Falcao, ¿quién acomoda dentro de la cancha? Esa es una de las fallas que yo más le veo a la selección. Por supuesto, la falta de gol no se debe a las individualidades, se debe a un funcionamiento colectivo. Obviamente que algún que otro partido vas a sacar un zapatazo de afuera y vas a meter un gol. Obvio que sí. O vas a generar una jugada individual, vas a provocar un penal y va a terminar en gol. Pero hoy en día, con la mala fortuna que está teniendo esta selección, no podés depender de eso. Tenés que tener un funcionamiento atrás que te pueda garantizar, aunque sea 5 jugadas de gol por partido. El otro día, frente a Perú, ¿quién lo mandó a Mina de 9? Yo quiero saber quién fue el que le dijo, si fue el técnico, se mandó solo Mina, porque si se dan cuenta, termina perdiendo el partido por esos errores individuales que o sea, no pueden ocurrir en un funcionamiento normal, en un funcionamiento que esté ordenado. Si necesitas un 9 más, pones un delantero más, lo pones a Borja, lo pones a quien vos quieras, pero el central tiene que ir cuando falten 2 minutos, la última jugada del partido. No puede ir ya cuando están faltando 30 minutos, 25 minutos para que termine el partido. No funciona así, pero bueno, eso queda a criterio de cada cuerpo técnico sabe lo que hace. Yo creo que la responsabilidad de este mal momento que está atravesando la selección colombiana pasa por el entrenador, pasa por Rueda. Rueda lamentablemente nunca le encontró la vuelta. Rueda, vuelta, buen chiste. Nunca le encontró la vuelta a este plantel. Nunca supo cómo dominar el plantel, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que nunca encontró el funcionamiento indicado para esta selección. Nunca encontró los nombres propios para armar un 11 inicial y que vos digas, bueno, este es mi 11 y a partir de este 11 puedo ir sacando alguna que otra pieza, pero mi columna vertebral va a ser esta, no va a salir de acá. Siempre cambian los nombres, sin importar si están lesionados o no, cambian los nombres. Hubo peleas con James Rodríguez, por ejemplo. Hubo malos tratos. Pasó de todo en este periodo. Y obviamente, cuando vos estás encima errado con el arco, eso se multiplica. Se multiplica hacia afuera, se multiplica hacia adentro también. Sin embargo, yo vuelvo a reiterar. Estos muchachos, estos futbolistas, este plantel que es exquisito, el plantel que tiene Colombia, es hermoso el plantel. Toda selección, creo yo, todo hincha, todo aficionado, le encantaría tener un plantel como el que tiene Colombia. Le fascinaría. Este plantel es el mismo que la rompe afuera. Entonces, ahí sí pasa por una responsabilidad del técnico. Otra de las responsabilidades que tiene el técnico es de mantener al equipo con la mentalidad hacia arriba, positivo. Siempre, lo que les dije el otro día, yo el otro día vi un equipo sin actitud dentro de la cancha. Y yo no creo que sean los futbolistas los que no tienen actitud. Están pasando por un mal momento y eso se traslada a la cancha. Pero ahí tiene que estar el técnico y el líder, ese líder que les estoy remarcando que para mí hoy en día Colombia no lo tiene. Entre ellos dos tienen que levantar al equipo. Tienen que levantarle el ánimo, tienen que levantar ese buen fútbol que tienen los futbolistas. Tienen que sacar, tienen que exprimirle el máximo nivel a cada futbolista de la selección colombiana. Y hoy en día yo eso no lo veo en la cancha y no lo veo tampoco fuera de la cancha por los jugadores. El otro día salió a hablar Falcao, dijo que se les iba a abrir el arco contra Argentina. No terminó pasando y obviamente tuvo la chance. La tuvo Borja en el partido contra Argentina. Tuvo la chance Colombia. Colombia siempre genera poco, en este caso contra Argentina generó poco, pero generó.
Pero si vos no la embocás ahí ya no pasa por una responsabilidad del técnico. Ahí sí, obviamente, hay un poco de responsabilidad de los jugadores. Porque las individualidades obviamente que te van a hacer meter goles. Te pueden hacer ganar un partido tranquilamente, pero no te van a llevar a un buen puerto las individualidades. Eso sépanlo. Por más que vos tengas a Luis Díaz, por más que tengas a Baloyes, que está pasando para mí un gran momento y el otro día entró bien, por más que tengas a Santos Borré, por más que tengas al jugador que tengas, los campeonatos se ganan con un funcionamiento colectivo, con un buen proyecto de atrás. Y si no me creen, pueden ver tranquilamente lo que pasó con Ecuador. Ecuador con Jorge Célico, iniciando desde las divisiones inferiores una camada de futbolistas que fue llegando de a poco a lo que es la mayor, y hoy en día están haciendo historia en las eliminatorias. Y por el lado de Colombia, yo siento que se agarró a Reinaldo Rueda en ese momento, en ese entonces, como un manotazo de ahogado, como diciendo, bueno, traigamos a Rueda, que le fue bien acá en el fútbol colombiano, y quizás en una de esas conoce el ambiente y se desenvuelve bastante bien. Terminó saliendo mal. Pero bueno, esas son las cosas que pasan cuando vos no esperás, no sos paciente. Porque cuando sos paciente las cosas llegan. Eso sépanlo. Entonces, quizás la dirigencia, no sé quién fue el encargado de contratar a Reinaldo, pero bueno, dijeron, vamos a buscar a Rueda ya. Y quizás tenías que esperar un poco, charlar con los futbolistas, ver qué técnico les quedaba cómodo, presentarles una carpeta con un proyecto, con una idea de juego, con una identidad y decirles, miren, tenemos este. Porque imagínense lo que venía haciendo Venezuela, que venía teniendo una mala pata en todo, sin dudas en todo, en lo que es fútbol, venía teniendo una mala pata en todo, y encontró a Pekerman, se encontró con Pekerman. Y los colombianos lo deben conocer más que nadie a Pekerman. Fíjense con Pekerman hasta dónde pudieron llegar. Un técnico serio. Que por ejemplo en Argentina no le fue del todo bien, como quizás... O sea, uno tenía unas expectativas muy altas, pero sin embargo era un técnico que sabías a lo que jugaba, que sabías que cuando ibas a la cancha a ver esa selección iban a dejar todo sin importar lo que pase. Y eso es lo que hoy en día le está faltando a Colombia. Una identidad, una idea de juego y por supuesto un líder. Que hoy en día creo que no lo tiene. Así que me gustaría que ustedes dejen su análisis acá abajo, como siempre les digo. Y si les gustan las editoriales así, hablando más nosotros así de tú a tú, las puedo empezar a hacer en directo si quieren. No tengo ningún problema. Ustedes saben que a mí me encanta hablar con ustedes. Incluso siempre les contesto en los comentarios porque me gusta. Así que si quieren que lo hagamos más en directo, me lo dejan en los comentarios. Y como no, como les dije, si llegamos a los 5000 likes en la semana, no solo hacemos el de Ecuador, sino que también analizando el camino de la selección colombiana. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho a todos sudamericanos. Y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.